Hablaremos de un tema éticamente importante que es necesario concientizar. Por ende, hoy vamos a hablar acerca de los impactos sociales y la responsabilidad profesional dentro de la gestión de datos y de la inteligencia artificial. Primero tenemos que entender a qué nos referimos y marcar el contexto para comprender esto, ¿no? Pero antes de iniciar, me gustaría mencionar una cita que para mí refleja perfectamente el contexto de dicha situación. Y dice así: el poder se ejerce de la forma más eficaz cuando el vigilado no sabe si está siendo observado, pero sabe que puede estarlo. Esta frase se le atribuye a Michael Foucault en su célebre escrito de Vigilar y Castigar, del año 75. Ahora hay que comenzar a entender qué pasa con esto. Evidentemente, desde la llegada de la inteligencia artificial a nuestra sociedad hoy en día ha transformado, ha mutado y ha cambiado lo que nosotros solíamos considerar normal, siendo que ahora hemos automatizado muchos de nuestros deberes diarios, quizás en el área de los estudiantes, de los profesores, incluso en el área laboral, y es un hecho que ha transformado esta industria. Y la verdadera pregunta es si esta transformación puede ser una herramienta que nos beneficie o una amenaza, ¿no? Que nos ponga en riesgo a nosotros y nuestras habilidades. Porque vivimos en la era donde los datos, pues, por decirlo de una manera metafórica, son el nuevo petróleo, ¿no? Pero a diferencia del petróleo, los datos hablan de nosotros. Entonces, hoy en día, cada búsqueda en internet, cada clic, cada compra, incluso cada ruta que pues te recorres en tu ordenador alimenta sistemas que nos clasifican, ¿no? Como puede ser un algoritmo de clasificación, algoritmos que nos predicen y que constantemente y en muchos casos nos juzgan, ¿no? Sin que nosotros lo sepamos. Como mencioné previamente, el filósofo Michael Foucault lo había anticipado en su concepto del panóptico, que pues es una sociedad donde el simple hecho de saber que puede ser vigilado modifica el comportamiento humano, lo que Foucault describió como una metáfora carcelaria. Y pues hoy en día es literal, ¿no? Que es la frase que previamente escuchamos, que es, y cito de nuevo: el poder se ejerce de forma más eficaz cuando el vigilado no sabe si está siendo observado, pero sabe que puede estarlo. Entonces, sabiendo esto, pues hay que pasar a los impactos sociales, ¿no? El primero que es a considerar definitivamente es la vigilancia masiva, o en este caso, lo que ejemplificar esta acción, elegí el caso de China y su sistema social de créditos, ¿no? Los gobiernos y corporaciones acumulan datos, ¿no? A escala, sin precedentes. Es el uso continuo de nuestra información. Y China, en este caso, es quien más documenta estos datos, ¿no? Porque su sistema de crédito social asigna puntajes a ciudadanos, pues basándose en comportamientos, compras, relaciones sociales y hasta expresiones públicas, ¿no? Quienes bajan de cierto umbral son restringidos para comprar boletos de avión, acceder a créditos o incluso hasta inscribir a sus hijos en escuelas de calidad, ¿no? Esto es completamente real y a mí también me cuesta trabajo creerlo. Y es muy interesante filosóficamente hablando porque hay un filósofo que se llama Hannah Arendt quien ya describía un fenómeno similar, ¿no? Con la erosión, por mencionar de alguna manera, de la vida activa, que es cuando el Estado coloniza pues los espacios de deliberación, ¿no? Que nos lleva a la siguiente pregunta de que si nosotros como ciudadanos somos realmente libres del todo o estamos automatizados a un conjunto de acciones específicas y a seguir un papel dentro de una sociedad, ¿no? En este caso la frase es la siguiente, ¿no? Es la que menciona que la tiranía perfecta no necesita horrores visibles, simplemente le basta hacer invisible la diferencia entre lo público y lo privado. Como repito, se la atribuye a Hannah Arendt, ¿no? Y bueno, como dato curioso, pues esta invisibilidad, pues hoy en día, eh, comprendiendo el periodo de los datos, de la asignación y el crédito social, tiene un nombre, y pues este nombre son los metadatos, que son los que enfocan a una persona y a su vez a un conjunto de ellas para que puedan clasificarlas y catalogarlas. Otro aspecto que me parece importante respecto a los impactos sociales es la discriminación algorítmica. Y déjame decir por qué. Quizás puede que sea uno más peligroso que acabamos de mencionar, y para ello me gustaría ejemplificarlo con un caso real. En Estados Unidos, el sistema algorítmico de Compass, que pues es una agencia
que se describe como la Correctional Offender Management of Profiling for Alternative Sanctions, fue usada por tribunales estadounidenses pues para predecir la probabilidad de reincidencia criminal de acusados, ¿no? Pues a ver, vamos a implementar un algoritmo que sea capaz de predecir quiénes son más probables a cometer un delito de nuevo y que sean encarcelados. Y pues una investigación del año 2016 de ProPublica demostró que este algoritmo clasificaba a las personas afroamericanas como de alto riesgo, ¿no? Una variable categóricamente muy señalativa, ¿no? Esto es el doble de veces que a personas blancas. Entonces existe un sesgo racial dentro de esta categoría, ¿no? Entonces se dice que pues obviamente el algoritmo no tenía intención racista, pero pues fue entrenado, validado y previamente analizado por datos históricos que sí cargaban ese sesgo, por mencionarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, la máquina heredó el racismo humano y lo legitimó con estadísticas. Eso es interesante porque pues claramente se plantea esta teoría de la justicia que Johan Rawls una vez comentó, en la que menciona que las instituciones deben diseñarse desde el velo de la ignorancia, ¿no? Sin saber en qué posición social ocuparás. Entonces, de haber sido su diseño, pues el sistema y algorítmico de Compass podría resultar diferente. Sin embargo, esa justicia o esa injusticia solo pudo ser tolerable cuando es necesario evitar otra injusticia mayor, ¿no? Aplicado a ¿cómo puedo decirlo? A un caso teórico, pues es muy feo socialmente que tú puedas ser simplemente una persona con el doble de probabilidades a cometer un riesgo de ser encarcelado simplemente por tu color de piel o simplemente por la manera en la que te relacionas con los demás. Esto deja en claro la disonancia que existe entre el racismo y el algoritmo, ya que ambos el humano diseña el algoritmo y pues el humano puede poseer una característica racista que limita y a su vez expande por medio de otros descubrimientos, ¿no? Pero bueno, se supone que no todo es malo, ¿verdad? Se supone que también hay beneficios reales, supuestamente. Entonces, tenemos que hablar acerca de los beneficios. Y la verdad es que, al menos en dos campos más importantes, es donde sí existen beneficios con bastante peso. El primero es en la salud, o en el área molecular, para ser específico, ¿no? En contexto, los modelos, hay unos modelos que se llaman Deep Learning, con DeepMinds, que pues son propios del Machine Learning. Estos modelos en 2021 resolvieron uno de los problemas de plegamientos de proteínas más grandes y complicados que han existido a lo largo de la historia científica, ¿no? Casi esto era un misterio, por decirlo de alguna manera. Y ese misterio duró al menos 50 años, hasta el 2021. Y es chistoso que pues haya sido resuelto por medio de estas herramientas de Machine Learning, porque pues eso honestamente acelera el descubrimiento, ¿no?, de medicamentos para enfermedades como el Parkinson o la malaria. En oncología, por mencionar otro ejemplo, estos algoritmos pues de visión computacional pueden detectar el cáncer de mama con mayor precisión que radiólogos con décadas de experiencia, lo cual es interesante y es una variable con mucho peso si se trata de avance científico. Es algo que en pro de la humanidad y de la salud, completamente tentativo a que es algo muy positivo, y es algo que honestamente es asombroso cuando conectamos la tecnología con la ciencia y por ende tenemos nuestra innovación en nuestros tiempos, ¿no? La salud no es el único campo donde se lleva a cabo esta implementación de inteligencia artificial, sino que también de la educación, ¿no? Bueno, en la educación, pues evidentemente hay plataformas como Khan Academy o sistemas de tutoría con IA, las nuevas que están de moda como Gemini o ChatGPT, algunas como Cloud, que pues personalizan ese aprendizaje, ¿no? Y pues se adaptan a tu ritmo, te analizan como estudiante, te dicen tus pros, tus contras y el estilo cognitivo que pues tú manejas como estudiante, ¿no? Y esto está padre porque en muchas regiones donde no hay suficientes docentes especializados con un acceso a internet únicamente y con una computadora, tú ya puedes empezar a aprender de una manera pues ilimitada, guiada, supervisada y evidentemente sin cometer sesgos, ¿no? Eso es interesante, sobre todo beneficioso, porque pues no justifica ninguna, ¿cómo puedo decirlo?, ninguna falta, sino que amplía esa experiencia para hacerlo, ¿no?
Hay un filósofo también que se llama Johann Stuart Mill, quien en una frase menciona que el poder sobre una persona no se ejerce legítimamente, sino para prevenir el daño a otros. Esta frase, para mí, y en mi interpretación, es que los beneficios no justificarían la vigilancia sin su consentimiento, ¿no? Porque el bien mayor no puede construirse sobre la libertad pisoteada, ¿no? De los más vulnerables. Sin embargo, está pasando. Muy bien. Ahora hablemos de la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa con la responsabilidad profesional? Al menos en este ámbito, ¿no? Profesional y ético. Se dice, al menos, que en la responsabilidad profesional hay tres ámbitos que tienen mucho peso y son tres variables que con cualquier corporación, persona, ya sea física o moral, maneje, domine o entienda, se dice que tus datos o tu Big Data puede estar totalmente segura, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, es la transparencia, ¿no? Que pues comprende la definición de cómo es que van a usar tus datos, ¿no? Que es como documentar cómo funciona un modelo de, no sé, machine learning, qué datos lo alimentan, qué sesgos podría tener, hacer esa información accesible a todo el público, porque por decir de alguna manera un modelo de machine learning de tipo KNN, de clasificación, pues es un modelo, no sé, que te puede ayudar para aprobar o rechazar créditos de banco, ¿no? Entonces debes poder explicar por qué, a quién y cómo lo solicita y en qué variables te basaste para determinar tu decisión. Eso me parece interesante. La otra, evidentemente, son las auditorías. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, antes de que tú como empresa puedas usar algún algoritmo en decisiones que pues vayan a afectar a las personas, ya sea en empleo, salud, crediticias, tienes que someterlo a pruebas, ¿no? de equidad entre grupos pues que tengan características similares para poder darte una visión de cuál va a ser la reacción de esto. Y evidentemente hay otro aspecto que es la privacidad. Y bueno, en este caso la privacidad nosotros la podemos entender como el campo que no deberías cruzar con datos que no necesitas, que pues básicamente es que no deberías de recolectar datos que no necesitas, porque el dato que no existe puede ser vulnerado, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la conclusión de que si la responsabilidad profesional dentro de un ámbito académico, corporativo, se llevara a cabo con al menos estos tres fundamentos, podríamos hablar de que hoy en día los datos evidentemente seguirán siendo evaluados, pero tú como consumidor podrías tener la libertad de expresar tu seguridad y de compartirlos libremente, ¿no? Vamos a hablar un poco de un caso nacional que pues pasó en México, ¿no? Específicamente con el INAI. Resulta que pues en México el INAI es un instituto que pues sus siglas significa Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, quien definitivamente necesita cambiar su nombre, ha documentado pues múltiples violaciones de datos, ¿no? En instituciones públicas y privadas. Ya sabes que a cada rato sufren de ciberhackeos, etc. Entonces, un caso pues muy sonado fue que en 2022 sucedió una filtración de datos de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? De la Sedena. Y pues un colectivo que se llamaba el Guacamaya Leaks expuso correos militares sensibles, revelando no solo información de seguridad nacional, sino también datos médicos personales de militares, civiles. Y pues esto es muy, muy disonante y al mismo tiempo bastante razonable por la deficiencia de gobierno que hoy en día tenemos, ¿no? Atribuida a grupos políticos, entre ellos Morena. El debate que surgió fue exactamente este, ¿no? ¿Quién custodia a los datos? O sea, ¿quién tiene custodia sobre los custodios, ¿no? ¿O qué responsabilidad tienen los profesionales que diseñaron sistemas sin protocolos mínimos de seguridad? Esa ausencia de responsabilidad evidentemente habla muy, pero muy mal de la profesionalidad que existe dentro de nuestras organizaciones que pues tendrían que tener mayor prestigio dentro del país. Y pues esto claramente es un factor de riesgo, ya que si le pasó a una de las agencias más importantes en México, ¿qué nos espera a nosotros como consumidores? Con esto llegamos a la conclusión, ¿no? Que pues me gustaría mencionar que como conclusión podemos saber que los algoritmos pues en sí no tienen ninguna conciencia moral, ¿no? Simplemente son líneas de códigos que ejecutan instrucciones para que tú puedas obtener algo. Entonces, esa conciencia no tiene la culpa,
Sin embargo, nosotros las personas que los diseñamos, sí. Y es precisamente esa conciencia moral, ¿no? La que hace esta irresponsabilidad de sesgar con algunos tintes de racismo, quizás, o la, el peso mayor responsable que nos hace expandir, por decir de alguna manera, creencias o sesgos que compartimos dentro de nosotros y los externamos a un algoritmo para que ahora sea entrenado de esta manera, ¿no? Entonces, esto es interesante porque dentro de una sociedad funciona de una manera muy, pero muy pesada y es sumamente criticada. Por ello es importante mantener los principios que mencionamos en esta presentación de manera firme, presente a la hora de tomar cualquier decisión, que repitiendo los principios, el primero uno sería la privacidad, el segundo sería las auditorías y la transparencia, porque con estos tres principios podríamos consolidar una base muy, pero muy sólida que puede protegernos y sobre todo cuidar a aquellos quienes trabajamos lado a lado, ¿no? Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Me parece que los puntos más importantes se han abordado en esta sesión. Espero que sea de ayuda rectificante y sobre todo que podamos comprender la importancia de la ética y la responsabilidad. Así que simplemente les agradezco. Gracias.